El capitalismo en el mundo es un sistema económico que trae grandes beneficios para el crecimiento y desarrollo de una nación. El libre mercado y el incentivo y respeto de la inversión privada son algunos de ellos. Pero como todo modelo económico, también tiene algunas deficiencias. Quizás la más importante sea la desigualdad, producto del crecimiento acelerado de muchos sectores económicos. En este contexto aparece un concepto que para muchos puede ser nuevo, llamado capitalismo consciente. El día de hoy, en este episodio, nos acompaña María Cecilia Villegas, empresaria y CEO de Capitalismo Consciente Perú. Bienvenidos. Hola María Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida al Inversionista. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí contigo, César. Gracias. Yo sé que, hemos coordinado la entrevista con poco tiempo, pero te agradezco muchísimo. Sé que ahora estás en el Cusco haciendo algunas cosas ahí de trabajo que ahora nos vas a comentar. Y nada, te agradezco mucho por tu tiempo y tu buena disponibilidad. María Cecilia, hoy vamos a conversar sobre un tema que es importante, sobre todo en nuestro país, que estamos viviendo un tiempo muy complejo. Y vamos a hablar sobre lo que ustedes promueven desde el capitalismo consciente. Pero yo quiero empezar justamente esta entrevista, esta conversación, hablando sobre el capitalismo, sobre la ideología, sobre la matriz del capitalismo, que si bien es cierto es un sistema económico y político que nos permite muchas cosas positivas. Desde el lado económico yo digo que es una maravilla porque tenemos libre mercado, tenemos muchas cosas que nos puedan ir beneficiando. Pero yo creo que el gran talón, la gran patita coja del capitalismo es, de alguna manera, el tema social y político. Y el capitalismo, dentro de todas sus vertientes positivas, inevitablemente, porque pues, el progreso y el libre mercado hace que haya una brecha de desigualdad importante. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo el capitalismo consciente tiene esas ganas de luchar contra esa desigualdad, teniendo como una ideología principal, primordial, el capitalismo que por per se genera una desigualdad? ¿Cómo hacemos desde el capitalismo consciente para que esa brecha de desigualdad aminore poco a poco? De hecho, el capitalismo es un modelo económico, ¿no? Y pasa por reconocer que los bienes de producción son de propiedad privada, ¿no? Y eso lo que nos permite es hacer empresa privada. Y la empresa privada es la responsable de todos los avances en la sociedad. Yo quiero comenzar dándote un dato importantísimo. Desde el año 1 después de Cristo hasta alrededor del 1820, la línea de crecimiento a nivel mundial, es decir, de todos los países del mundo, era flat. Era básicamente 0%. Era una línea totalmente horizontal. Es en 1820, alrededor, cuando esta línea se convierte en una línea básicamente vertical. ¿Qué sucede alrededor de 1820? La revolución industrial. Y con la revolución industrial viene la innovación, viene la empresa privada, viene el desarrollo del capitalismo. Y uno de los mayores impactos que ha tenido el capitalismo es que en ese 1820, el 85% de la población mundial era pobre. 85%. Casi 9 de cada 10 habitantes en el mundo era pobre. Y entonces, gracias a este crecimiento económico, logramos reducir la pobreza hasta 9% en el 2017. Y eso es intervención directa del crecimiento económico generado por la empresa privada. Entonces, el capitalismo genera muchísimos beneficios. Es cierto lo que tú decías, que cuando los países empiezan a crecer, se genera una desigualdad, y lo vemos también en los países desarrollados. Y ahí lo que tenemos que hacer, y para eso pagamos impuestos, es que el Estado se encargue de igualar el piso para que todos los ciudadanos puedan competir con igualdad de oportunidades. ¿Qué implica igualar el piso? Implica acceder a educación de buena calidad,
implica que todos los colegios públicos tengan un buen nivel, implica acceder a salud de buena calidad. Hoy en el Perú, el 97% de los establecimientos de salud de primer nivel tiene una capacidad instalada inadecuada. Y solo 1 de cada 2 postas médicas tiene un médico. Entonces, los peruanos no accedemos ni a educación ni a salud. De hecho, la gran mayoría de peruanos se desarrolla en la informalidad. El 71% de los trabajadores en el Perú trabaja en la informalidad. Y también es cierto que el capitalismo, muchas empresas se han dedicado a lo que se llama el capitalismo del accionista, y esto pasa por creer que las empresas se deben exclusivamente a sus accionistas, y eso no es cierto. Y ahí es donde entra a tallar el capitalismo consciente. Los capitalistas conscientes somos unos grandes defensores del capitalismo. De hecho, somos los defensores del capitalismo. Y nos basamos en 4 pilares fundamentales. El primero es el propósito elevado. Es entender por qué creo una empresa. Y una empresa se crea no para enriquecer a su accionista. Una empresa se crea cuando una persona identifica que hay una necesidad en el mercado para bienes o servicios y decide invertir su capital, invertir sus ahorros, pedir préstamos y entrar a esa locura que se llama hacer empresa. Y entonces, cuando comienzas a hacer empresa, ¿tú a quién te debes? Pues te debes a tus consumidores. Y eso implica que tienes que generar bienes y servicios de muy buena calidad. Te debes a tus colaboradores, a las personas que trabajan en tu empresa contigo, porque ellos son quienes efectivamente brindan los servicios o generan los productos. Acuérdate que las empresas son entidades sociales, están formadas por personas. Pero las empresas se deben también a los distintos stakeholders del ecosistema. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, vamos a enriquecer al accionista. Es una condición natural. Pero además voy a enriquecer a mis colaboradores, a los financistas, a mis proveedores y a mis distribuidores. Y entonces voy a generar un círculo virtuoso. Y voy a generar bienestar en la sociedad, porque estos bienes y servicios van a brindar beneficios a la sociedad. Esa es la primera. El segundo pilar, sí. Okay, si me permites hacer una intervención ahí, perfecto. Esto yo lo puedo entender, digamos, para el gran empresario, para la gran industria, pero ¿cómo le explicamos esto al comerciante de Gamarra, al señor que vende en la parada, a la persona que está en el Cusco, en Puno, al agricultor pequeñito, que te dice, ok, sí, todo muy bien, yo eso lo entiendo perfectamente, el capitalismo va muy bien, pero, y lo que tú decías, ¿no? O sea, yo me voy a la posta médica y no tengo salud, mi hijo estudia en un colegio que el techo se nos cae. Evidentemente eso no es un problema de la empresa privada, es un problema del Estado peruano, ¿no? Del Estado en Latinoamérica en realidad, pero específicamente en el Perú. ¿Cómo le explicamos eso? ¿Cómo hacemos que este pequeño empresario, este emprendedor chiquitito, entienda todo esto? ¿Cómo se lo explicamos? Pero entienda que el capitalismo es el mejor modelo económico inventado por el hombre. De hecho, lo entiende, por eso es un emprendedor. Y ¿Que hay desigualdad? Bueno, la desigualdad existe y es condición natural. Recordemos que la condición natural del ser humano es la pobreza y la informalidad. Un niño nace pobre y nace informal. Lo que pasa es que cuando nace, su primer paso con la formalidad es su partida de nacimiento. Pero si nacemos en estado natural, somos pobres y somos informales. Y es el Estado y está la sociedad y la construcción, el contrato social que hemos creado para vivir en esta sociedad, la que nos permite salir de la pobreza, generar bienes y salir de la informalidad. Entonces, es una discusión difícil y de hecho eso es lo que hago yo y es parte de mi trabajo y por eso estoy hoy en Cusco, ¿no? Parte de mi trabajo es recorrer el Perú, hablando con emprendedores, con empresarios muy pequeños y que ellos entiendan que el capitalismo consciente se lleva a la práctica sin importar el tamaño de tu empresa. Yo tengo una pequeña empresa y en mi pequeña empresa yo ejecuto los pilares del capitalismo consciente. Y eso es bien importante porque al final todos estos 4 pilares se basan ¿en qué? En los principios y en los valores de la persona, en tu propósito personal. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Que te quieres enriquecer? Pues entonces te vas a enriquecer probablemente indebidamente. Porque si tú no tienes principios, si no tienes valores, si no tienes ética, pues nada más te va a importar. Pero cuando tu propósito en la vida es uno mayor y tú quieres
generar bienestar, quieres brindar la mejor calidad de servicios, quieres contribuir a construir una mejor sociedad, lo más probable es que no vayas a caer en actos de corrupción, porque hay algo que es bien importante, y es que la corrupción y el mercantilismo son absolutamente contrarios al capitalismo de la libre empresa. El capitalismo se basa en el intercambio voluntario. ¿Qué significa esto? Hoy en el Perú, nadie te obliga a ti a ir a comprar a un supermercado determinado o a una tienda determinada una marca puntual de pasta de dientes. Tú puedes ir a la bodega que tú quieras. Tú escoges libremente la marca de pasta de dientes que quieras, porque en el Perú tenemos mucha oferta de productos porque vivimos, mal que bien, en una economía social de mercado. ¿De acuerdo? Esto no ocurre en Cuba. En Cuba, por ejemplo, que es un estado comunista, te dicen no solo en dónde puedes comprar, sino qué producto tienes que comprar y cuánta plata tienes para comprarla. Porque te racionan hasta la cantidad de leche o de carne que puedes consumir. Y entonces, cuando nosotros hablamos de libertad económica, hablamos de la primera de todas las libertades, porque es la que nos ha permitido en la historia del mundo acceder a derechos políticos, a derechos sociales, y es la que le permite al Estado igualar las oportunidades. Y aquí es bien importante reconocer que tenemos una falla gigantesca de gestión pública, porque el Perú no es un país pobre, es un país donde hay pobreza. Pero el Estado peruano es considerado por el Banco Mundial como un país de ingreso medio alto. Esto significa que no es aceptable que más del 27% de peruanos viva en pobreza, porque tenemos recursos para ofrecer acceso a salud, a educación, para invertir en infraestructura y para que se generen puestos de trabajo que saquen a las personas de la pobreza. Perfecto. Y tú hablabas de algo que me parece sumamente importante y además que, claro, todo modelo económico, todo modelo de gestión en realidad tiene ciertas deficiencias. Y tú hablabas de algo que mencionabas y que hablas de la corrupción. Y como todo modelo, en este modelo económico que es el capitalismo, la corrupción, que es un tema ya de personas en realidad, ha estado presente. No digo que los empresarios sean corruptos, pero cuando esto se mezcla ya con un tema político, tenemos lamentablemente, ¿no?, algunas cosas que ahí se van asomando y que presentan temas de corrupción. Y que el peruano de a pie, el empresario de a pie, relaciona esto, ¿no? El capitalismo, personas que están relacionadas con el gobierno y que sacan de alguna manera ventaja de esos poderes que tienen, de esa hermandad que existe entre los grandes empresarios y que puede tal vez provocar un tema de corrupción y que la población lo nota de esa manera. ¿Cómo ves tú este tema? O sea, ¿por qué las personas perciben que estos grandes empresarios puedan generar grandes negocios, grandes lobbies y que ahí justamente se acurruque o se empiece a notar un tema de corrupción? Primero que la corrupción no es intrínseca al capitalismo, porque cuando vemos países comunistas, la corrupción es gigantesca. En el socialismo del siglo XXI, la corrupción ha sido gigantesca. En China, donde tú tienes un capitalismo de Estado, tienes una dictadura, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta celebrar lo que ha ocurrido con China porque China ha crecido de manera importante, pero es una dictadura. Es una dictadura donde los ciudadanos no tienen libertad. Y entonces, si solo nos fijamos en KPI financieros, si solo vemos el crecimiento, pues estamos dejando de lado, para mí, algo que es lo más importante, que es la libertad de los ciudadanos. Y entonces, en China, las denuncias de corrupción también son enormes, ¿no? Entonces, no nos fijemos solo en el capitalismo. El capitalismo, como te decía hace un momento, es exactamente contrario a la corrupción. Porque la corrupción, ¿qué cosa es? La corrupción es la compra de prebendas, es pagarle a una autoridad para obtener un beneficio que no me corresponde. Y eso va directamente en contra de la libertad económica. ¿Existe corrupción en el Perú? Gigantesca. ¿Existen grandes empresarios en el Perú involucrados en actos de corrupción? Por supuesto. Comencemos por todas las empresas de la construcción brasileras y todas aquellas que formaron parte del club de la construcción. Graña y Montero, Obrainsa, etc. Porque si nosotros vamos a cambiar el país, señalémoslo con nombre y apellido.
Porque si no decimos las cosas claras, no vamos a cambiar el país. Creo que eso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo se lo explicamos al ciudadano que tiene todo el derecho de cuestionar la corrupción? De esta manera, cuestionando nosotros también la corrupción. Mira lo que sucedió con esta empresa proveedora de Jaliwarma, Frigo Inca. A través de actos de corrupción, envenenaba a los niños del Perú con carne de caballo. Y ahí había una colusión entre una empresa privada, el Ministerio de Inclusión Social, los del programa Jaliwarma y además los de la Dirección General de Salud, que para tapar esta corrupción les mintieron a los padres, ¿no? Y entonces actos de corrupción del sector público con empresas privadas tenemos montones. Y si nosotros no levantamos la voz y cuestionamos esto, esto va a seguir ocurriendo. Pero lo cierto es que la corrupción en el Perú es un sistema donde todos los peruanos operamos, sin exclusión. ¿Significa esto que todos corrompemos? No, por supuesto que no. Hay muchísimas empresas que no caen en actos de corrupción, que no caen en mercantilismo y que tratan de hacer las cosas bien. Hay ciudadanos que no caen en actos de corrupción y que tratan de hacer las cosas bien también. Pero también tenemos ciudadanos que cuando los para el policía una noche de viernes y han tomado y están manejando, le bajan 20 soles al policía, ¿no es cierto? O aquel que no quiere ir a hacer su trámite en el Ministerio de Transportes para obtener su brevete y decide contratar un tramitador. Eso también es corrupción, porque ese tramitador está capturando privilegios a costa del resto de ciudadanos. Tú puedes pagar, tú obtienes un privilegio. Y eso es algo que tenemos que entender e interiorizar, porque nosotros somos parte de esta corrupción. Mira lo que sucede en las municipalidades. Las municipalidades extorsionan a los ciudadanos. Les piden coimas para pedirles autorizaciones, para tramitar permisos, extorsionan a las empresas. Quienes tienen negocios en los distintos distritos del país saben lo que es ver llegar a los inspectores municipales, porque te van a encontrar cualquier paja en el camino para pedirte platas, para decirte que te van a cerrar el negocio o para observar lo que quieran observar. Pero además, en el caso de grandes desarrollos inmobiliarios, las municipalidades lo que están haciendo es extorsionando a las empresas constructoras y entonces no les permiten, no les aprueban los expedientes y a cambio de eso los mandan a hablar con un asesor, los mandan a contratar otra empresa para resolver un problema inexistente, ¿no? Porque hay unas redes de corrupción dentro de los gobiernos locales. Lo sabemos quiénes son los alcaldes corruptos. Y sin embargo, ellos siguen ahí, no solo siguen ahí, sino que van dando entrevistas en canales de televisión cuestionando la corrupción de la que ellos son parte. Y nosotros no nos atrevemos a levantar la voz y a señalar con nombre y apellido quiénes son los corruptos. Los corruptos dentro de los gobiernos, pero las empresas corruptas, porque para que existan autoridades corruptas, tienen que haber empresas y ciudadanos que están pagando esa corrupción. Porque la corrupción es una moneda con dos caras, ¿no es cierto? Por un lado está el funcionario público y por el otro lado está el ciudadano o la empresa. Y entonces necesitamos comenzar a cuestionar eso y mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo hemos cometido actos de corrupción? ¿Estamos dispuestos a seguir cometiendo actos de corrupción? Y entonces, si los cometemos, los hemos cometido y creemos que es un mecanismo válido para operar en este país, no podemos cuestionar a ninguna de las autoridades políticas, porque nosotros somos parte del problema. Sí, totalmente de acuerdo, pero este cambio que se tiene que dar, que claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema que mencionas con las constructoras, con los pequeños negocios, con las bodegas, tenemos la extorsión de los extorsionadores que van a pedirte los cupos y también la extorsión de la municipalidad o de las entidades públicas, que totalmente de acuerdo, a eso estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo cambiamos esto en todo caso desde el empresariado peruano si el empresario peruano, que tiene las condiciones, tiene las herramientas, el conocimiento, tiene muchas cosas a su favor, no se mete en la política? O quiere ver la política desde fuera y solamente levantar la voz o salir a una marcha que seguramente ayuda, pero no ayuda a solucionar el problema. ¿Cómo hacemos que el empresariado peruano se involucre, pero se involucre de verdad? Tu pregunta ha dado en el clavo, porque además los empresarios en el Perú tienen la espalda financiera, tienen un poder gigantesco para cambiar las cosas. El problema es que los empresarios en el Perú han navegado siempre por debajo del radar.
¿no? Y entonces no han querido incursionar en temas políticos. Y ojo que hacer política no significa militar en un partido político. De acuerdo. Política hacemos todos aquellos que vivimos en una ciudad, en una sociedad, en una polis, ¿no? Porque la política y la ciudadanía van de la mano, son otra vez dos caras de una misma moneda. No hay política sin ciudadanía. Y los empresarios en el Perú creyeron que la economía y la política podían ir por cuerdas separadas. Y hace muchos años que se les viene advirtiendo que eso no es posible y que estamos camino a un lugar muy difícil. Y ya estamos llegando a ese lugar muy difícil. Tenemos las economías ilegales controlando territorio, no solo en Patás. Patás ha saltado a los medios de comunicación porque está en la concesión minera de una gran empresa. Pero, ¿qué sucede en Chala? ¿Qué sucede en Puerto Maldonado? ¿Qué sucede en La Rinconada? ¿Qué sucede en la periferia de las ciudades, donde el crimen organizado tiene redes de prostitución? ¿Qué sucede con los préstamos gota a gota? ¿Qué sucede con las redes de corrupción dentro de la Policía Nacional? Eso también tenemos que decirlo. Los extorsionadores extorsionan a las personas y los policías extorsionan a los extorsionadores cobrándoles cupo, ¿no? Entonces, esa es la realidad del país en el que vivimos. Pero también vivimos en un país donde no nos gusta decir las cosas de manera clara y directa, porque creemos que nos vamos a comprar pleitos, que nos vamos a enfrentar, que nos vamos a pelear. Pero sí, pues, ¿no? Sí nos vamos a comprar un pleito. Sí, y Claro. tenemos que comprarnos el pleito, ¿no? Es la De idea. eso se trata, y de eso se trata, porque si a lo largo de tu vida nunca lograste tener enemigos, quiere decir que nunca hiciste nada importante Tal en cual. tu vida, ¿no? Y entonces creo que es bien importante entender que para el 80% de los peruanos hoy la economía está direccionada para beneficiar a los ricos y poderosos. Eso es lo que el 80% de peruanos siente. No es del todo cierto, pero sí es verdad que los ricos y poderosos capturan rentas y muchos de ellos son mercantilistas. Y ojo, otra vez, no todos. Y es importante reconocer que hay muchas empresas que están haciendo las cosas bien y que están tratando de sacar adelante al país y de contribuir, y que hay muchos líderes que también lo quieren hacer. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que comenzar a denunciar la corrupción. Existen suficientes organizaciones empresariales que pueden soportar las denuncias de esos empresarios. Que sea la organización empresarial la que haga pública la denuncia, por ejemplo, ¿no? Y entonces mantengamos al margen a la empresa y protejámosla. Porque cuando tú comienzas a hacer una denuncia y ves que hay un resultado, el resto de empresas van a hablar también. Y esa va a ser la única forma en la que vamos a lograr cambiar el país. El policía que te quiere coimear porque te tomaste un trago de más o porque no sacaste tu revisión técnica y estás conduciendo, estás manejando por las calles del país, tú estás en falta. Que te quiten el brevete, que te quiten el carro, porque eso es lo que toca, porque eso es lo que dice la ley. Asume tu responsabilidad. Es exactamente lo mismo cuando decides tener un hijo. En el Perú, uno de los mayores juicios que hay es el juicio de alimentos por padres irresponsables que se mandan mudar y no se ocupan de sus hijos. Y entonces uno de los gravísimos problemas que tenemos en este país es que nadie asume responsabilidad. Todo el mundo se esconde por debajo de la mesa, nadie quiere mirar, y es como la pobreza, ¿no? Cuando el niñito pobre se te acerca en la ventana del carro, tú no lo miras, miras a otro lado, como si al no mirarlo la pobreza va a desaparecer, ¿no? Como si al no hablar de corrupción, la corrupción va a desaparecer. Y al final estamos todos en esta sociedad y muchos de los empresarios corruptos a los que conocemos con nombre y apellido siguen participando en organizaciones empresariales, en gremios y en los grandes clubes del país, ¿no? Entonces, comencemos a tener amor propio, comencemos a cuestionar qué es lo que está sucediendo en el país. Si yo tengo principios, yo tengo valores, yo tengo ética, tengo que levantar la voz y tengo que defenderla. Y tengo que ser valiente, porque uno no viene acá a navegar por debajo del radar. Uno viene a este mundo para hacer algo, para crecer, para mejorar, para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y eso implica tener valor. Así como tenemos valor e invertimos al momento de hacer empresa, tenemos que tener valor para cuestionar lo que está mal en esta sociedad. Así es. Cecilia, tú vienes recorriendo el país con Capitalismo Consciente, me contabas que estabas, que estás en Cusco ahorita, vas a ir
creo que hace poco estuviste en Arequipa, en Cajamarca también, estás recorriendo el Perú. Y, a ver, estás recorriendo el Perú, yo diría que estratégicamente en lugares en donde, claro, el capitalismo está bastante golpeado y tu trabajo, tu tarea es tratar de querer incentivar al empresario y querer además hacer que la población entienda que el capitalismo es la forma correcta, es la ruta para poder salir de la pobreza y que el Perú siga avanzando en una ruta importante. Y acá vengo un poco a la primera pregunta que te hacía, ¿no? Si bien es cierto, el capitalismo es la ruta correcta, pero hay ciertas deficiencias muy notorias que vienen a través de la desigualdad. Y tú lo decías, falta de servicio público, colegios y demás. Dicho esto, desde el capitalismo consciente, y ya que se vienen unas elecciones el 2026 ahorita, a la vuelta de la esquina, y tenemos más de 40 partidos políticos increíblemente que van a participar en esas elecciones, que va a ser seguramente las elecciones más polarizadas que va a existir en la historia del Perú, desde la agrupación que tú lideras, los empresarios están tomando conciencia de que realmente se deben meter en política y no desde afuera, sino desde participar en alguna contienda electoral como alcaldes, como congresistas, participar en las elecciones presidenciales y demás. ¿Existe este ánimo del empresariado peruano de voy a comprarme el pleito de verdad? Pero ojo que comprarse, o sea, hacer política no es solo militar en un partido político y postular De al cargo acuerdo, de de elección acuerdo, popular, ¿no? pero cuando tienes un cargo eso es público bien tienes el poder. importante. Pero no sé qué tanto poder tienes, porque en realidad, por ejemplo, hay congresistas a los que yo admiro, como Adriana Tudela. ¿Qué tanto poder tiene Adriana Tudela en el Congreso para cambiar lo que está sucediendo con estos personajes a los que nosotros llevamos al poder y que defienden intereses de economías ilegales y economías informales, ¿no? Bueno, pero eso ya... Entonces eso es relativo, Sí, de acuerdo. ¿no? Pero sí es importante y los empresarios tienen que entender que antes que empresarios son ciudadanos con mucho poder. Y entonces tienen una responsabilidad con el país, ¿no? Eso creo que es bien importante. Yo te digo, yo no milito en ningún partido político, no tengo cercanía a ningún partido político y hago política todos los días de mi vida, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, creo que eso es algo que tenemos que reconocer y los líderes empresariales la tienen que hacer y lo tienen que hacer a través de los gremios, tenemos que levantar la voz, porque si bien es cierto que las empresas contribuyen con el pago de impuestos y el Estado es el encargado de cerrar la brecha de inequidad y de cerrar la falta de acceso a servicios de salud, de educación, de nutrición, etcétera, el empresariado también tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad pasa por ser la voz de aquellos que no tienen voz. Los empresarios en sus empresas tienen miles de colaboradores. Muchos de estos colaboradores no tienen acceso a educación o sus hijos no tienen acceso a buena educación y ellos no tienen acceso a salud porque lamentablemente cuando tú tienes una empresa formal, tus trabajadores acceden a servicios de salud a través de eSalud. eSalud es financiada por el sector privado y es lo peor que te puedas imaginar. Muchas personas no quieren ser puestas en planilla porque no quieren ir a salud, prefieren ir al SIS. El SIS se maneja mejor que salud. Y entonces, si nosotros como empresarios financiamos salud, ¿por qué no estamos involucrados cuestionando la corrupción, las mafias de enfermeras, las mafias de médicos y todo lo que ocurre dentro de salud? Es absolutamente inaceptable que una persona que tiene una enfermedad tenga que hacer una cola desde las 2 de la mañana para que le den una cita 30 días después. Es inaceptable que los tomógrafos y los demás equipos estén malogrados y que te manden a la consulta del frente, donde es el mismo médico que atiende en salud, el que en su tiempo libre está atendiendo en su propio tomógrafo. Entonces, todas esas cosas son inaceptables. Pero ¿dónde está el sector privado? ¿Dónde están los gremios que representan a las empresas privadas levantando la voz? Porque nosotros tenemos que entender que hoy los stakeholders de las empresas son también los ciudadanos que hacen uso de los servicios del Estado que nosotros financiamos. Y entonces cuando nosotros entendamos que esa también es nuestra responsabilidad, ahí vamos a generar KPIs que midan qué es lo que está cambiando. Y esa es una responsabilidad enorme, pero los empresarios todavía no han identificado que ese es el rol que tenemos. Ok, volviendo al tema de las elecciones,
¿se han acercado algunos partidos políticos hacia ti o hacia algún empresario que tú... No, ninguno. No. ¿Y por qué crees que no? ¿Por qué los partidos políticos no se acercan a mí? No se acerca, bueno, a ti o a los empresarios que trabajan contigo, ¿no? De manera directa. Bueno, me imagino que algunos partidos políticos se habrán acercado a algunos empresarios. Sí conozco empresarios que están dispuestos a entrar en política. Muchos empresarios están esperando terminar su etapa productiva en sus empresas para luego, una vez que se retiren, poder participar activamente en política. Acuérdate que uno de los problemas que tienen los empresarios es que también tienen una familia. No, Entonces sí, la claro. política está muy mal vista en el Perú. Vas a dejar tu trabajo como un ejecutivo de una gran corporación para irte a la aventura y terminar con 125 juicios y perseguido 20 años después. ¿Cómo vas a pagar el colegio de tus hijos? ¿Qué pasa si decides ser ministro y como al último ministro de Economía, Salardi, en 3 meses lo jubilan, ¿no? Estás renunciando a tu trabajo para ir a apostar, para ir a hacer servicio civil y en 3 meses estás jubilado, ¿no? Y esto es bien importante entender, porque quienes trabajamos, por ejemplo, Capitalismo Consciente es una asociación sin fines de lucro. Nosotros defendemos el capitalismo, la democracia, la institucionalidad, la empresa, la libertad económica. Y sin embargo, yo también tengo que vivir, ¿no es cierto? Yo necesito tener un sueldo, porque si no, ¿cómo mantengo a mis hijos y cómo tengo una vida? Y eso es lo mismo que ocurre con los congresistas, con la gente en las alcaldías, en los ministerios, ¿no? Y entonces las personas tienen derecho a tener un buen salario, un salario digno que les permita satisfacer sus necesidades en todos los rubros, sin importar si estás sirviendo al país, sin importar si estás en una asociación sin fines de lucro, sin importar si estás en una gran corporación. La única forma de lograr una sociedad estable es si logramos que todas las personas estén en igualdad de oportunidades. ¿Significa esto igualdad de derechos? ¿Significa esto que todos vamos a ganar lo mismo? No, por supuesto que no. Y por eso la brecha de inequidad siempre va a existir. Es una condición natural del crecimiento económico, es una condición natural de la libertad económica. Hay gente que se va a esforzar mucho más que otra. Hay gente que trabaja 20 horas al día versus personas que quieren trabajar 4 horas al día, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser más exitoso? Probablemente el que trabaja 20 versus el que trabaja 4. Ese esfuerzo lo tienes que premiar, tiene que tener un mayor sueldo. Y sin embargo, el tema de la brecha de inequidad no es necesariamente cuán grande sea, es cuán baja sea. Si tú tienes una brecha muy baja y los ciudadanos están en pobreza o son considerados vulnerables, no tienes una sociedad estable, ¿no? Y ese es el mayor problema. Sí, por supuesto. Ahora, volviendo a la política, digamos, después de la salida de Fujimori, después del año 2000, hemos tenido presidentes de todas las sangres, de todos los tipos, y hemos tenido presidentes de derecha, de centro, ahora de izquierda, y como que ninguno va calzando con lo que el Perú necesita. 2026, se vienen las elecciones, diría yo, más polarizadas en la historia del Perú. ¿Qué esperamos de esto? ¿Qué le espera al Perú? Tú que estás recorriendo el país, ¿cómo ves este tema? Lo veo bien complicado y creo que no hemos realmente interiorizado el problema que vamos a enfrentar. Hemos permitido que la polarización y el populismo controle la política en el país. Cada vez los extremos son más extremistas, ¿no? La izquierda extrema y la derecha extrema. Y ambos extremos se encuentran en lo peor, en la limitación de derechos, ¿no? Y entonces ahí tenemos un serio problema de qué es lo que va a suceder, porque además la campaña electoral va a ser absolutamente polarizante. Ya vi que salió un comunicado de 4 partidos que nuevamente quieren una asamblea constituyente. Es una locura, quieren cambiar el modelo económico que ha demostrado que funciona, que reduce pobreza, ¿no? Mientras lo que necesitaríamos sería generar incentivos para que haya mayor inversión privada, para que se generen más puestos de trabajo y más personas salgan de la pobreza, porque lo único que saca a una persona de la pobreza es un trabajo. Entonces, en lugar de eso, quieren una asamblea constituyente, ¿no? Estamos viendo a la extrema derecha también cuestionar a la sociedad civil. La sociedad civil tiene un rol importantísimo en un país. Son los que defienden la democracia, son los que defienden las instituciones, ¿no? Son los ciudadanos, son las personas. Y entonces, cuando suele ocurrir, y es lo que está ocurriendo hoy en El Salvador,
el problema de seguridad era tan grande que de pronto eliges a un líder autoritario, ¿no? Y ese líder autoritario logra controlar la inseguridad. ¿Pero a costa de qué? De violaciones a los derechos humanos de muchas personas que no estaban vinculadas a las maras, por ejemplo. Porque terminaron detenidas personas solo por tener tatuajes, ¿no? Y entonces aquellos que los cuestionan por temas de corrupción han sido detenidos también. Hoy hay una noticia importante de una persona de la sociedad civil que cuestionaba a Bukele por temas de corrupción, ha sido detenida. Y entonces, cuando tenemos líderes autoritarios, los derechos de todos los peruanos, de todas las personas, se ponen en riesgo. Porque a mí me puede gustar, por ejemplo, yo soy una mujer liberal, soy de derecha, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo gustarme un partido político de derecha. Pero si este es un líder autoritario, va a dejar de gustarme. Porque si yo no defiendo la libertad todos los días, me corro el riesgo de terminar en una dictadura. Y eso es gravísimo. Hoy el 52% de peruanos estaría cómodo o apoyaría un golpe de Estado militar en caso de corrupción insostenible. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces uno de cada dos peruanos quiere vivir en una dictadura, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Porque no hacemos política, no conversamos de política. Y eso es parte de lo que impulsamos desde Capitalismo Consciente, el liderazgo empresarial activista, el liderazgo ciudadano. Los ciudadanos tenemos que hacer política, tenemos que ser conscientes. Cuando elegimos a Pedro Castillo en el año 2021, entre el año 2022 y el 2023, volvieron a caer en pobreza 1.200.000 peruanos. Directamente vinculados a la elección de Pedro Castillo. Ya no era COVID, ¿no es cierto? Era Pedro Castillo. Y fuimos absolutamente irresponsables porque Pedro Castillo no podía manejar ni siquiera el presupuesto familiar de una casa, porque no tenía la capacidad. Y eso lo tenemos que decir. Y entonces no tiene nada que ver con que sea un hombre de Cajamarca o que sea un hombre de campo. No tiene nada que ver. No tenía la capacidad para manejar un gobierno. Y le dimos la empresa más grande de todo el país, el Estado peruano. Y entonces 1.200.000 peruanos volvieron a caer en pobreza. ¿Cómo le respondemos a esos millones de peruanos? Porque es nuestra irresponsabilidad. De aquellos que tenemos voz, de aquellos que tenemos información, de aquellos que podemos salir públicamente y explicarles. Cuando yo recorro el país y doy conferencias, me reúno muchísimo con emprendedores, ¿no? Y con empresarios pequeños, con las cámaras de comercio locales, etc. Y una de las cosas que yo les digo es, si ustedes conocieran a un Pedro Castillo cuando están buscando al gerente general de su microempresa, ¿lo hubieran contratado? Y todos me dicen que no. Y entonces siempre les digo, ¿y entonces por qué lo llevamos a ser presidente del Perú? Así de irresponsables somos, porque no entendemos que la política tiene una relación directa con nuestros derechos, nuestras libertades y con nuestra posibilidad de desarrollarnos en el día a día. Los congresistas, los alcaldes dirigen nuestras vidas. Ok, pero ¿no crees que eso sí sea una responsabilidad directa de la derecha? O sea, ya hablando en términos muy puntuales, ¿no crees que esa elección o que las elecciones de los extremos de izquierda o las preferencias de los electores tengan que ver con este mal manejo que ha tenido la derecha peruana con Kuczynski, con Keiko y otros personajes que están vinculados a la derecha? ¿No crees que eso es el rechazo de la población por esto? Sin duda, sin duda. No exclusivamente, ¿ya? Pero sin duda. Hay una responsabilidad enorme de la derecha, de los partidos políticos de derecha en el Perú. En el año 2016 nosotros tuvimos una oportunidad de oro. Entre PPK y Keiko Fujimori no hay mayor diferencia ideológica. Sí. Tendrían que haber hecho un gobierno que sacara al Perú del estanco de crecimiento económico en el que estábamos y que nos elevara a otra condición. Los egos en el camino, el no pensar en el país, generaron lo que generaron. Absolutamente irresponsables, totalmente de acuerdo contigo. Los grandes empresarios han sido absolutamente irresponsables porque no se han ocupado de obligar al Estado a rendir cuentas y de obligar a que el Estado
cubra las necesidades de los peruanos más pobres. No han querido ser la voz de esos peruanos. Y por eso, y además, no le han hecho frente a la izquierda en campo. La izquierda en campo tiene una retórica que es fácilmente cuestionable, porque la evidencia acompaña el modelo del libre mercado, acompaña el capitalismo. La evidencia te demuestra que la forma de salir de la pobreza y la exclusión es el capitalismo. El capitalismo con regulación, obviamente, tiene que haber regulación, por supuesto, nadie está cuestionando eso. Y sin embargo, no hay asociaciones sin fines de lucro o ONGs de derecha en campo. Son muy pocas las que están en campo cuestionando y enfrentando a la izquierda. Y por eso es que parte del rol que nosotros tenemos es hoy he estado en la Universidad Nacional San Antonio Abad, es una universidad de izquierda. Hace unos meses estuve en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la cuna de Sendero Luminoso, hablando de economía, de empresa, de capitalismo. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Me voy la próxima semana a la Universidad Nacional de Cajamarca y vamos a estar también en la Universidad Nacional San Agustín y estamos recorriendo el Perú hablando con jóvenes y mostrándoles la evidencia. Pero recorriendo el Perú también sentándonos con microempresarios, con emprendedores, con pequeños empresarios, con cámaras de comercio. Las regiones necesitan desarrollarse. El Perú es un país centralizado. Necesitamos desarrollar nuestras regiones. Y eso implica que la gran empresa tiene que trabajar con los proveedores locales. Hoy son muy pocas grandes empresas que trabajan en regiones que contratan proveedores locales. Y eso hace que no se desarrolle el ecosistema empresarial en la región. Eso es otro de los temas que tampoco se hablan. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa en la informalidad? ¿Es solo un tema económico o legal? Es un tema cultural también. ¿Qué sucede cuando yo, como gran empresa, tengo políticas a proveedores y les pago a 120 días? ¿Cuál es el impacto que tengo? Sí, Los estoy impulsando a la informalidad. Y esa es mi responsabilidad. Pero otra vez, no nos gusta asumir responsabilidad. Y entonces, estamos con distintas organizaciones empresariales impulsando que las empresas asuman responsabilidad. Hoy es una organización empresarial que trabaja en temas de educación en un proyecto que se llama Ruralia. Trabaja en un programa que se llama Compromiso MIPE. Comprométete a identificar a tus proveedores. Tienes que saber quién es quién, quiénes son las microempresas y comprométete a pagarle a 30 días a esos microempresarios. No podemos financiarnos de nuestros proveedores. Es una mala práctica. Y entonces, todas estas prácticas y todo esto que te he contado que hace la empresa tiene un impacto directo en el hecho de que los ciudadanos no se sientan representados por la derecha en el poder, que crean que la economía está manipulada para beneficiar a los ricos y poderosos. Y entonces tienen derecho a sentirse así, por supuesto, porque hemos hecho un montón de cosas mal. Y parte de nuestro rol hoy es cambiar todo lo malo que hemos hecho. Necesitamos comenzar a hacer las cosas bien. Y eso pasa por asumir nuestra responsabilidad, cuestionar a aquellos que han caído en actos de corrupción y que siguen cayendo en actos de corrupción y comprarnos pleitos. Es la única manera que vamos a hacer que ese país sea sostenible. Perfecto, Cecilia. Para ir cerrando ya la entrevista, tú hablabas en su momento sobre el modelo de Bukele, sobre que es muy cuestionado o no, pero hoy en día en el Perú vivimos un tema de inseguridad ciudadana, yo diría sin precedentes. Lo he conversado con muchos empresarios también. Hemos conversado sobre lo que pasaba en el Perú en la época del terrorismo, en la que, claro, tú identificabas un coche bomba y sabías que el líder estaba ahí, o sea, sabías que había una ideología de por medio. Hoy tienes 300 bandas de extorsionadores y no sabes quién es el cabecilla, porque a cada esquina de un determinado barrio aparecen personas con arma y esto ya está descontrolado. No se está descontrolando, está descontrolado. Dicho esto, y tú hablabas muy bien sobre la defensa de los derechos humanos y demás, pero no se puede considerar también desde la derecha y desde el empresariado peruano que es momento de poner mano dura y que esa mano dura lamentablemente va a tener que vulnerar ciertos derechos porque la corrección de esto ya no va por un tema académico, educativo y de fortalecer valores en casa, sino hay que erradicar esto y pararlo, pero ya.
¿O cuál es No, la ruta que desde el empresariado peruano lo tienen mapeado? no, yo discrepo con lo que tú estás diciendo. O sea, sin duda necesitamos tomar control. Sin duda hay que lograr que el Estado cumpla con su trabajo. Pero eso no significa necesariamente violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos en la lucha contra Sendero ocurrieron en los años 80, ¿no es cierto? Cuando entra el nuevo gobierno y se cambia de estrategia, el Perú detuvo a todos los terroristas. No, no los asesinó, los detuvo y ellos fueron condenados y fueron a prisión. Y Bueno, los entonces cabecillas, ¿no? la idea, y la gran mayoría de senderistas, los que murieron en La Ataque, embajada. ¿no? Sí, Bueno, pero en la embajada es una operación militar. ok. Esta fue una operación militar, ¿no? Y entonces, o sea, ¿qué cosa vamos a decir? ¿Que en una operación militar no van a haber muertos? Por supuesto que los No, van a ver. claro. Y si tenemos que entrar a patás a las vetas donde están metidos los ilegales, van a haber muertos, por supuesto. Pero la idea de que tenemos que salir del Estado de Derecho para ganarle a la delincuencia, yo creo que es falsa. El Estado tiene la suficiente fuerza, lo que necesitamos es la voluntad política, necesitamos estrategia, necesitamos inteligencia, necesitamos gente en campo, necesitamos operaciones militares, sin duda, necesitamos operaciones policiales, sin duda, y los necesitamos a todos presos, sin la menor duda. Eso es algo que se tiene que hacer, pero yo no estoy de acuerdo con que justificar, con que lograr que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos implica necesariamente violaciones a los derechos humanos. Ok, Yo no estoy de acuerdo con esa premisa. pero ¿no crees que ese líder político que tome esa decisión valiente, bueno, ni valiente porque constitucionalmente tiene esa decisión política, pero que tome la decisión de ir al lugar donde, al Brahim, al lugar donde están las cosas muy calientes y que en una operación militar hayan bajas digamos, de la gente, de esta gente? ¿No crees que este líder político... Entonces, es una operación militar. Estás hablando de una operación militar. Hay una diferencia entre tener una operación militar en una zona controlada por la delincuencia y en violar derechos humanos. No, está bien, Para estamos lograr en un eso. Hay una diferencia muy grande en eso. El Pero por Estado esas tiene la muertes, obligación de utilizar, además recordemos una cosa, el monopolio de la legítima violencia es del Estado. El de acuerdo. Estado, a través de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y el sistema judicial, ejerce violencia para controlar la violencia y la delincuencia y garantizar la seguridad. Al De acuerdo. hacerlo, no tienes que violar derechos humanos. No, ok, no, estamos de acuerdo ahí estamos de acuerdo en eso. Pero me refiero que va a haber bajas, claro, exacto, en una intervención militar y demás. Por Pero supuesto. ese líder político igual se va a meter en problemas, ¿verdad? Igual va a estar enjuiciado. No debería. Posiblemente, no debería, pero la historia nos No dice debería. qué pasa, ¿no? La historia nos dice qué ha pasado, ¿no? Bueno, pero claro, pero tenemos que cambiar el país, pues. Porque durante los 90s, la gran mayoría de personas apoyaba a Fujimori. Ojo que el golpe de Estado del 5 de abril del 92 fue apoyado por el 85% de la población. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero de ahí cuando Fujimori se fue, nadie era fujimorista, nadie. Todos se lavaron las manos. Y lo aplaudieron durante años, ¿no? Mientras era presidente por todos los logros económicos. Luego nos convertimos en políticamente correctos, ¿no? Y hoy día estamos donde estamos por haber sido políticamente correctos. Y entonces, cuando necesitamos retomar el control del país, hablamos de que necesariamente vamos a violar los derechos humanos. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que se puede hacer estrategia adecuada, con inteligencia, con intervenciones, empoderando a la ciudadanía. Eso pero fue uno de los grandes logros ¿y de la eso funciona lucha a corto contra plazo? Sendero. Ok, Por y supuesto. eso funciona a corto plazo. Por supuesto. O sea, ¿cómo se le ganó la guerra a Sendero? Cuando se trabajó con las rondas campesinas. Porque los senderistas eran un enemigo invisible. Se mezclaban entre la población. Y entonces tú no sabías quiénes eran. Cuando tú trabajaste estrategias de inteligencia desde la policía y trabajaste con las rondas campesinas, lograste ganarle a Sendero Luminoso porque nadie quiere vivir en violencia. Y eso es absolutamente importante. Y muchas de estas zonas que están controladas por las economías ilegales, las poblaciones no tienen otra opción, porque dependen económicamente de ellos, porque en la práctica no tenemos un Estado
que efectivamente se ocupe de estas poblaciones. Entonces, los problemas que tiene el país son enormes. Y si creemos que vamos a controlar el crimen organizado violando derechos humanos, estamos absolutamente equivocados. Ese no es el camino. No solo basta con tener una estrategia de inteligencia policial, militar, tienes que tener una estrategia política, tienes que tener una estrategia de desarrollo de esas zonas, porque las poblaciones que están abandonadas, que viven en pobreza, que no tienen posibilidades de generar ingresos, cuando llegan los mineros informales, los mineros ilegales, los narcotraficantes, comienzan a vivir de ellos. Y estas poblaciones también tienen derecho a sobrevivir, y eso es otra vez una falla del Estado. El Estado no ha cumplido con su tarea. Y el facilismo de creer, ya, pues violentamos derechos humanos y ganamos, es totalmente equivocado. Con operaciones militares exclusivamente, no vas a vencer la lucha contra las economías ilegales. Te lo pregunto porque hay muchos discursos de candidatos, no solamente de izquierda, sino también de derecha, que se identifican con esto, ¿no? Que yo entiendo, ¿sí? es parte del show político, del candidato, prometer cosas que definitivamente son inviables, pero que muchos candidatos, no solamente de izquierda, sino de derecha, están con este discurso que a la población de alguna manera también incentivan a la violencia y que de alguna manera pues la gente se levanta y pasa lo que está pasando en el Perú el día de hoy. Y te diría que son más los candidatos de derecha los que tienen ese discurso. Sí, ¿y por qué crees que suceda esto cuando es normalmente un discurso un poco más tirado a la izquierda, no? No, porque es irrelevante. O sea, no importa si tu ideología política es de derecha o izquierda. La utilización de la violencia para resolver los problemas se ha visto en cualquier gobierno de cualquier tipo, ¿no? Y de hecho suele ocurrir sobre todo cuando vas camino a autocracias y a dictaduras, ¿no? La violencia contra los ciudadanos, la limitación de las libertades es parte de una dictadura. ¿Tú crees que en el Perú ¿Tú crees que en el Perú, te lo pregunto así muy directo, ¿tú crees que Pedro Castillo hubiera sido un dictador en el Perú? ¿Tenía la capacidad para ser un dictador en el Perú? No tenía la capacidad. Mira, nosotros no hicimos nada. Pedro Castillo se vacó solo. Él solito hizo todo tan mal que está preso hoy día. Él no tenía la capacidad para ser dictador. Si tú me preguntas si Cerrón, si Antauro Humala, si Pucca Bellido tienen la capacidad, tienen mucha más capacidad. Y dependerá de nosotros si es que logramos defender nuestros derechos, nuestras libertades y nuestras instituciones. Y otra vez, eso implica ejercer ciudadanía. Implica que los líderes empresariales asuman su rol como líderes de la nación. Perfecto, Cecilia. Vamos ya con eso cerrando la entrevista y esta es una sección última ya para distender un poquito la conversación que viene gracias a Lúdica. Lúdica, te cuento que es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Y esta secuencia se llama Pimponeando con Lúdica. Yo te voy a dar una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Si quieres desarrollarla, pues sin ningún problema. ¿Te parece? Cerramos con 5 palabritas. Listo. Primero, capitalismo. El mejor modelo económico inventado por el hombre. Socialismo. El peor modelo económico después del comunismo. Desigualdad. Mala, pero parte de el crecimiento. Inversión. Buenísima. Empresariado peruano. Expertos en navegar por debajo del radar. Finalmente, Perú. Un gran país. Muy orgullosa de ser peruana. Excelente, Cecilia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación que nos hemos extendido un montón. Te prometí que era 40 minutos, pero creo que hemos hablado un poco más. Ha sido muy entretenido hablar contigo, de mucho aprendizaje. Tienes una postura muy sólida y eso me encanta. Y sobre todo me encanta que no me des el discurso típico del empresario peruano. Que te tomes las cosas en serio y que digas las falencias que tiene el empresariado peruano y que opines de todo lo que tengas que opinar, porque finalmente esa también, como tú bien dices, no todos tenemos que entrar a la vida partidaria política, sino que desde la tribuna en la que estamos podemos contribuir con opiniones que sean serias y que formen realmente una identidad. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu tiempo.
Gracias a ti, he estado feliz de conversar contigo y solo me queda: los ciudadanos tenemos que retomar el control de este país. Ejerzamos ciudadanía y hagamos política. Muchas gracias. A ti, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Estuvo con nosotros el día de hoy María Cecilia Villegas, empresaria y CEO de Capitalismo Consciente Perú. No olvides compartir este contenido, darle like a esta entrevista y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.